día de hoy el tema sobre guardar el corazón es sobre la duda y la oscuridad espiritual. Cuando la duda y la oscuridad espiritual vienen a nuestra vida, y quiero explicar cuál es el punto de esto, es, hermano, en general, cuando nosotros tenemos una comprensión incorrecta de nuestro estado espiritual. Por eso es una oscuridad espiritual, por eso son dudas, porque no sabemos cuál es nuestro verdadero estado. Y puede ser por muchas formas en que el argumento contra nosotros mismos es que nuestra fe no es verdadera. Quizás, hermano, ya sea porque hemos recaído en los mismos pecados que quizás tiempo atrás habíamos caído. Puede ser también, hermano, porque quizás hemos tenido vergüenza o pena por algo, o porque, hermano, nuestros afectos por Dios puede ser que estén declinando, porque se ha fortalecido nuestro deseo hacia deleites mundanos también puede ser, o por alguna sugerencia de Satanás. Cualquiera de ellas, hermano, presenta para nosotros una duda y oscuridad en nuestro corazón. Por eso, hermano, para nosotros conseguir establecer y apoyar nuestro corazón bajo estas circunstancias, es necesario que nos familiaricemos con algunos conceptos que quiero compartir el día de hoy. Especialmente, hermano, quiero compartir 4 principios y luego yo quiero comentarle a usted, hermano, por qué la duda y la oscuridad espiritual llega a nuestra vida. Pero primero, hermano, cuando pasen estas cosas, primero, debemos saber que no toda demostración de hipocresía en una persona demuestra que sea un hipócrita. John, tenemos imágenes del mensaje, ¿cierto? Ya ahí van a ir apareciendo estas imágenes para que usted pueda ir viendo, hermano, los puntos. El primero, no toda demostración de hipocresía en una persona demuestra que sea un hipócrita. Y esto parece, hermano, algo tan ilógico porque no estamos nosotros presentando aquí, hermano, como el problema como tal, sino más bien que nosotros estamos hablando del patrón en la vida que puede existir. Porque demostrar hipocresía es un problema de nuestro corazón. Pero aquí nosotros queremos hablar del patrón que puede existir en nuestra vida. Cuando las cosas espirituales, hermano, han tornado solamente lo externo, pero no queremos prestar atención a lo interno, al mensaje de la palabra, a escuchar la realidad de Dios tanto en la iglesia como en nuestro hogar. Y hemos solamente transformado lo que es la fe a algo externo, a que me vean servir, a que me vean por fuera. Y debemos distinguir, hermano, entre la manifestación que puede tener una persona de la hipocresía y una hipocresía predominante. Hay restos de engaño hasta en los mejores corazones y en las personas que nosotros diríamos imposible de esta persona, de este varón, de esta hermana, ver este tipo de señal. Aún así, hermano, pudiese existir. Pero vamos a ver el ejemplo de un hombre usado por el Señor llamado Pedro, el cual, yendo a la carta de Pablo en Gálatas capítulo 2, vamos a ver cómo Pablo confronta a este hombre. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice aquí la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí tenemos un enfrentamiento Pablo versus Pedro. Es como los pesos pesados, hermanos. Se están enfrentando, por decirlo de una forma. Y aparece Pablo en el versículo 12 contándonos qué pasó. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía miedo de su reputación, del que dirán, de la apariencia. Versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. Ya empezó a contaminar a otros, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, vemos aquí que había una disposición del corazón de Pedro a la hipocresía. Pero fijémonos cómo Pablo muy duramente también lo confronta, pero a la misma vez hay amor y hay gracia en sus palabras. Está señalando él, no, es que Pedro siempre fue un hipócrita. Dice, está señalando un caso puntual. ¿Está viendo? Él dice, todos pueden saber cómo él comía antes con los gentiles y cómo ahora está rehusando comer con ellos. Y eso específicamente es hipócrita. No, es que yo escuché de una tía de él por aquí, por allá. No, está hablando de algo específico de la vida del apóstol Pedro. Pero ahí está la confrontación. No nos dice que él tuviese este patrón, pero sí nos dice qué originó esto. Y fue el miedo a la apariencia.
Pero ¿qué sucede en nuestra vida, hermano? ¿Qué produce oscuridad espiritual en nuestra vida? Que posiblemente, si hemos llegado a tener una actitud hipócrita frente a otros, o quizás, hermano, una actitud algo incorrecta frente a otros, hermano, nosotros, ¿qué pasemos? Finalmente, una actitud. Y nosotros digamos, pero ¿cómo? Yo soy un verdadero creyente. Si no me estoy comportando como uno, si tengo esta actitud. Por lo tanto, hermano, nosotros decimos, ¿cómo yo voy a poder ser o comportarme como un hijo de Dios? Y hermano, debemos recordar que no toda demostración de hipocresía nos habla de un patrón que existe en nuestra vida. Pero una segunda cosa que debemos de considerar es que lo que puede decirse tanto en nuestro favor, también pudiese decirse otras cosas en nuestra contra. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que si hay, por ejemplo, en la hipocresía, si hay, hermano, en el fariseísmo, como algunos lo dicen, personas que ejercen, por decirlo así, un mayor concepto de sí mismos, hermano, y lo usan para sentirse mejor tanto con ellos mismos como hacia otros, a veces también es parte de los justos que ocurra lo siguiente, que usan, por decirlo así, hermano, aún más fuertes sus pecados con tal de confrontarse. Y al final, ¿qué sucede? Terminan rompiendo la paz que tienen verdaderamente con el Señor. Han reemplazado el pecado, ahora es una arrogancia espiritual, porque creemos tener una justicia mayor que la del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué habríamos nosotros, hermanos, de convertirnos en enemigos de nuestra propia paz? Por eso, hermano, en ocasiones es un pecado de las personas rectas, de los creyentes, ser excesivamente severos e irrazonablemente severos contra ellos mismos. Debemos, hermanos, ser duros, firmes y concretos para confrontar nuestro pecado. Pero si nos hemos arrepentido, lo hemos confesado ante Dios, hermano, y decimos, pero es que no sé si Dios me ha perdonado, ya estamos hablando de otro problema. Porque Dios prometió que si nosotros confesábamos nuestros pecados, Él sería, y lo es, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué pasa tantas veces, hermano? Es que nosotros tenemos una justicia superior y decimos, pero es que yo ahora me tengo que ganar, me tengo que comportar de una forma ad hoc a esto. Una tercera cosa, hermano, que quiero que usted vea cuando hay oscuridad y dudas. Cada cosa, hermano, que pueda ser motivo de tristeza para el pueblo de Dios, no es una base suficiente para cuestionar la realidad de su fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hay muchas cosas en nuestra vida que son tribulaciones, problemas, dificultades, y las vamos a vivir, pero no nos deben hacer tropezar del camino. Vea conmigo lo que dice Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14. Versículo 22. Dice aquí la palabra de Dios, en Hechos 14, el versículo 22, confirmando los ánimos o animando a los discípulos, luego dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, está hablando de Pablo a esta iglesia, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas palabras, hermanos, nos deben hacer y nos deben producir ánimo en nosotros. Porque si estamos pasando por pruebas, el ánimo no es solamente, hermano, que un día esto se va a acabar, que un día vamos a dejar de tener pruebas. No es el ánimo el que está diciendo el apóstol Pablo acá a los hermanos, sino que le está diciendo, hermano, lo que hace un ratito muy bien nos dijo el hermano Germán. Y si usted estaba escuchando atentamente, hermano, él dijo lo siguiente: las pruebas son una evidencia de la fe. Y eso es cierto, hermano. Muchos dicen, pero la prueba, ¿cómo va a ser una evidencia de la fe si está probando la fe? Que la fe es real. Y eso es obvio, hermano, porque no podemos probar de alguna manera una fe que no tenemos. Si Dios está probando nuestra fe, hermano, es porque Dios quiere que pasándola por el fuego aparezca como el oro. Si en cada ocasión que tenemos nos cuestionamos todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, nuestra vida estará formada de dudas y temores. Vea, hermano, que hay muchos cristianos que apenas se enfrentan a una prueba, algo difícil, y nosotros decimos qué fuerte, se alejan de la iglesia, se alejan del Señor, ponen excusas para dar, ponen excusas para evangelizar, ponen excusas, hermano, para leer la Biblia, ponen excusas para orar, y uno dice,
Puede ser muy fuerte lo que están pasando, pero ¿no debería ser ahí probada la fe? Y eso, hermano, pasa mucho en el pueblo cristiano, porque Dios prueba la fe, pero mucha de esa fe es quemada como la hojarasca y desaparece, porque la fe real se sostendrá, hermano, aún en las pruebas. Nosotros deberíamos entender que la prueba nos debe ayudar a nosotros a permanecer firmes, no a alejarnos, hermano. Por eso, hermano, cada vez que nosotros enfrentemos pruebas, hermano, debemos con aún y con mayor razón aferrarnos a Dios. Porque sea cual sea la raíz de nuestra angustia, esta tiene el propósito de acercarnos a Él y no alejarnos, hermano. Suponga usted, también como decía hermano Germán muy bien, que hay veces hay pruebas que son producidas por tanto previamente por tentaciones como después producen ciertas tentaciones, cuando nosotros dejamos que éstas permitan y sean permitidas en nuestra vida. Por eso, hermano, a veces las pruebas también nos tientan a deprimirnos y nosotros creemos que tenemos todo el derecho del mundo para no solo estar deprimidos, sino también para deprimir a otros. ¿Se dio cuenta el ejemplo de Pedro, hermano, hace un ratito? Él estaba viviendo en hipocresía. Pero ¿qué se dice después? Que contaminó a otros. Porque a veces, hermano, la amargura o los sentimientos incorrectos son más fáciles de contagiar que otras cosas. ¿Por qué? Porque apelan aún mayor a nuestra naturaleza humana. Por eso, hermano, no debemos nosotros concluir que el propósito de cada prueba es desanimarnos en sobremanera, como si Dios no enviase ayuda para nosotros. Una última pregunta que quiero que se haga, son 4 cosas, hermano. ¿Sentimos que no tenemos parte en el favor de Dios porque nos hemos visto visitados por alguna aflicción extraordinaria? Porque, hermano, si ese es el caso, que usted diga, bueno, pero es que mis pruebas nadie las sabe. Nadie sabe lo que yo he vivido, por eso tengo duda de quién es Dios, por eso me he alejado, me he apartado, me he enfriado. Si ese es el caso, hermano, ¿estamos concluyendo que las grandes pruebas son una muestra del odio de Dios? ¿Enseña eso la Escritura? ¿Enseña, hermano, que enfrentar grandes pruebas es el despropósito de Dios? Y obviamente no es así. Tenemos ejemplos, David, Job, Pablo, todos ellos. Pero vamos a ver lo que dijo Job en Job capítulo 23. En Job capítulo 23. En Job capítulo 23, si usted me acompaña, ahí, Job capítulo 23, la palabra del Señor dice lo siguiente, en los versículos 10 y 11. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Estamos en Job 23, 10, ahora el 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Hermano, algo que nosotros debemos saber es que en el momento de la tremenda prueba que enfrentó Job, él no se apartó de los caminos de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros no veamos como normal que por pruebas que enfrentemos nos alejemos del Señor. Aún con mayor fuerza, hermano, aferrémonos a Él, a su amor, a su misericordia, porque Él nos va a sostener. Muchas veces con las pruebas nosotros nos volvemos indisciplinados. ¿Y sabe qué produce eso? Duda, oscuridad espiritual. Pero cuando nosotros, hermano, en la prueba nos sostenemos, el Señor reafirma y apasiona, por decirlo así, nuestra fe. Aviva el fuego que hay dentro de nosotros. Pero ¿sabe, hermano, por qué quiero ahora pasar a otro punto importante de este mensaje? Y es que regularmente cuando nosotros tenemos dudas, tenemos oscuridad espiritual en nuestro corazón, muchas preguntas y desánimo, regularmente no es algo que nosotros solamente debemos pensar en solucionar pos lo que estamos viviendo, sino más bien saber anticiparnos a esto. ¿Por qué se produce, hermano? Hemos visto muchas cosas sobre guardar el corazón. Guardar el corazón en las tentaciones fue un tiempo, una semana que estudiamos. Y es difícil, hermano, porque a veces las tentaciones uno no sabe de dónde vendrán. También hablamos de guardar el corazón en situaciones mundiales que nosotros enfrentamos. Y obviamente son cosas que uno no prevé, a veces uno no ve venir las cosas que suceden. Son cosas que uno no sabe, pero especialmente con la duda y con el enfriamiento espiritual hay mucho que nosotros podemos evitar. Y aquí también quiero compartirle unos cuantos principios. Y uno de ellos, hermano, van a ser 5. Uno de ellos es, hermano, que ¿qué puede producir esa duda, esa oscuridad espiritual? Es haber recaído en algún pecado anterior.
Porque, hermano, si ha usted caído en un pecado del que ya se había recuperado durante mucho tiempo, hay mucha vergüenza y dolor. Puede usted que concluya que está pecando con consentimiento y con frecuencia, y que usted sería un hipócrita, pero no nos demos por perdidos. Porque, hermano, también nuestro arrepentimiento y nuestra fe ante el Señor puede ser renovada y debería serlo. Porque si usted se siente de esa forma, es porque está entendiendo lo poderoso que ha sido el pecado y lo mucho que apreciaba estar en comunión con el Señor. Por lo tanto, si usted, hermano, vuelve a un pecado, vuelve a la hipocresía, vuelve, no sé, a algún vicio, vuelve a la mentira, vuelve al odio, vuelve al rencor, vuelve a la rencilla, hermano, vuelve a la amargura, pero no tiene, hermano, un dolor en su corazón, entonces sí, más bien deberíamos preocuparnos. A la fornicación, a la lascivia, sí debería preocuparnos, hermano. Pero si hemos caído y estamos angustiados, así como Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, luego lloró amargamente. Había un espacio para el lloro amargo. Eso está en Lucas 22:62. Pero algo que nos debe suceder, hermano, es que si nosotros no pensamos de esa forma, como alguien que debe juzgar su pecado, de lo fuerte que es que, hermano, cuando uno peca y no lo ha hecho de forma normal, si nosotros lo permitimos, cuando un hombre acostumbrado a contenerse a pecar lo hace, al inicio se le puede hacer bastante insoportable. Con el tiempo, hermano, se puede sentir que por ese pecado él desciende casi al infierno, pero luego quizás el pecado se vuelve algo ligero. Su conciencia ya no está de la misma forma. Ya no solo se ha vuelto insensible a los reproches, sino también a la culpa. Y aquello que le resultó amargo un día, ahora se está volviendo algo dulce, incluso placentero en cierta medida. Puede seguir avanzando y ahora lo hace de costumbre y no solo se agrada, sino que lo hace habitualmente. A su debido tiempo, este pecado ya pasa a ser una costumbre y es su naturaleza. Y la persona no puede ser disuadida ni confrontada, puesto que defenderá y rogará por este pecado. Así se vuelve un pecado habitual y permitido. Pero cuando nosotros, hermanos, nos buscamos santificar y buscar al Señor, el camino que acabo de relatar es de un impío y no de un hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, si me puede acompañar ahí en su Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice aquí la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 3, ahora 1 Juan 3, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, un hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Y Dios dice que ha venido para deshacer las obras del diablo que existían en nuestro corazón. Las va a borrar, las va a eliminar. Y lo que Él va a hacer ahora es que nuestro modo de vida sea permanecer en Él y no pecar. El pecado, hermano, puede ilusionarnos, puede convencernos, puede atraernos, hermano, y lo va a hacer. Podemos caer incluso. Pero, hermano, la diferencia es que el pecado no tiene el creyente, no tiene este patrón de pecado en su vida. Una segunda cosa que quiero que usted vea, hermano, para no caer en la duda y en la oscuridad espiritual, fíjese cuando sus afectos estén disminuyendo por Dios, cuando disminuyan sus afectos por Dios. Porque, hermano, a veces usted puede sentir cómo declinan sus sentimientos por Dios y sobre los temas espirituales. Usted puede darse cuenta, hermano, cómo en algún tiempo quizás usted era fiel a Dios y ahora no lo siente tanto. Cuando era apasionado por Dios y ahora no tanto. Hermano, hay muchas cosas que aprender en la vida cristiana y la experiencia, hermano, es casi ilimitada, como para sentir que hemos llegado un día a ese nivel espiritual. Por eso, hermano, puede que en la experiencia en la que estamos sintamos que es muy necesario, o que es innecesario, seguir creciendo. Y que incluso podamos sentir que ya sabemos cómo es todo en la vida cristiana.
y podemos sentirnos tan acostumbrados a la fe que no vemos lo importante de la fe. Le hemos perdido el asombro a la fe. Le hemos perdido el asombro a la palabra de Dios. Le hemos perdido el asombro a lo espiritual. A ser, hermanos, personas serias con las cosas de Dios. De prestar atención a lo importante. A veces, hermano, me sorprende lo poco que consideramos importante, incluso el mismo movimiento dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, ¿qué pasa si no somos tan sensibles y tan vivos en nuestras emociones? ¿O no tenemos el mismo sentir del pecado aterrador como en un inicio? No nos queríamos acercar al pecado. Debemos ver un ejemplo para eso. En Apocalipsis capítulo 2, quizás usted ya sabe, hermano. Cuando nosotros perdemos nuestros afectos, tenemos una iglesia en Apocalipsis capítulo 2 que pasó por eso, pero el Señor nos dice cómo recuperarlo. En Apocalipsis 2, el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice Apocalipsis 2:5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano, ¿se da cuenta que uno puede perder, por decirlo así, esa sensación de asombro, esa sensación de amor por el Señor? Y lo volvemos algo rutinario. Quizás no estamos haciendo cosas incorrectas, hermano, necesariamente. Quizás estamos viniendo a la iglesia. Quizás estamos, hermano, leyendo nuestra Biblia. Quizás todos los días tratamos y guardamos un tiempo para orar. Pero hay algo que hemos perdido. Ese amor, ese asombro, esa gracia, ese asombro por Dios. Ese sentir como en un inicio de arrodillarnos y orar y decir gracias, Señor, por un día. Señor, gracias por tu salvación. Señor, gracias por que pude ir a la iglesia. Otro día se escucha, Señor, tengo que ir a la iglesia. Y al inicio no era de la misma forma. Y es porque, hermano, hemos perdido, han disminuido nuestros afectos espirituales. A veces decíamos, Señor, leí este libro de la Biblia, entendí algo. Ahora, chuta, nada nuevo, de nuevo Lucas, de nuevo Efesios. Y empezamos como a disminuir, hermano, nuestro afecto espiritual. ¿Qué es otra reunión? ¿Qué es otra, no sé, reunión de damas? ¿Qué es otro retiro? Y empezamos a perder el afecto por aquellas cosas, cuando siempre, hermano, somos tan bendecidos al participar. Por eso, hermano, pueden disminuir sus afectos espirituales, y cuando note eso, puede venir pronto un tiempo de duda y oscuridad espiritual. Considere no solamente, hermano, el ambiente personal, sino también la devoción pública, que está puesta ahí, hermano, para que juntos rindamos nuestros sentimientos y elevemos nuestra mente ante este Dios, ante nuestro Señor. Si nuestra comunión secreta con Dios puede estar, hermano, tambaleando, puede ser también, hermano, la práctica de estas cosas, hermano, en la congregación. Si podemos decir que tenemos deleite espiritual en participar en la iglesia, pero no en lo privado, significa que hay un problema. Si nosotros decimos tener tanta devoción con Dios en lo privado, pero no hay afectos en lo público, también hay un problema. Pero a veces, sea donde sea que estemos, hermano, nos gusta justificarnos. Más bien, hermano, debemos evaluar estas cosas con nuestra vida. Si hemos disminuido nuestros afectos espirituales por cosas tan sencillas como la oración o la lectura de la palabra. O, hermano, si hemos disminuido nuestro afecto por lo espiritual dentro de la iglesia, por el servicio, lo honroso que debe ser el servicio, lo beneficioso que debe ser escuchar un mensaje de la palabra del Señor para nuestra vida. Si lo hemos ido perdiendo, debemos darnos cuenta, hermano, si han disminuido nuestros afectos espirituales. También una tercera cosa que quiero que usted vea, hermano, que puede producir esta duda y oscuridad espiritual, es, hermano, el aumento de nuestro amor por los disfrutes terrenales. Imagínese, hermano, si la base para tomar, hermano, conclusiones desesperadas con respecto a nosotros mismos, como estamos, es la fuerza de nuestro amor por los disfrutes terrenales. Podamos decir cosas quizás no tan poéticas como la que tengo aquí escrita, un poco usada del autor de este libro que me inspiré para hacer estas lecciones. Él decía como, temo que amo las creaciones de Dios más que a Dios. Y si es así, no tengo verdadero amor por Dios. A veces tengo sentimientos más fuertes por los consuelos terrenales que por los celestiales. Por tanto, mi alma no es recta, decía él. Hermanos, si amamos nosotros
lo creado por sí mismo, si lo convertimos en nuestro objetivo y nuestra fe, hermano, entonces esa conclusión es correcta. Porque esto es incompatible con el amor supremo a Dios. Nosotros podemos tener, hermano, y disfrutar placeres de este mundo, placeres que podemos tener, hermano, sí, podemos disfrutar de muchas cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Incluso a veces nosotros podemos amar cosas de este mundo. Pero, hermano, cuando estas cosas superan el amor a Dios, superan el amor a su palabra, el amor a su iglesia, el amor a su plan, ya estamos viendo un problema. Debemos juzgar nuestro amor no por un movimiento impetuoso de una vez, sino más bien por la profundidad y la raíz y el constante ejercicio, hermano, de nuestro amor por el Señor. A veces muchas personas fueron sometidas a una prueba y fallaron. Y amaron más el mundo, amaron más lo terrenal que a Dios. Y sintieron que fallaron. Muchos otros, hermanos, fueron probados con cosas terrenales y salieron victoriosos porque pusieron su mirada en el Señor. Cristo no fue todo para ellos y el mundo no fue nada en su estima. Y aún así vemos cómo Dios obra. Por eso, hermano, el temor de muchos mártires de la iglesia fue solamente agradar a Dios. Y muchos de ellos fueron quemados, muchos de ellos fueron comidos por animales salvajes y muchos de ellos también fueron vilmente asesinados, solamente porque su Dios era todo. Y nosotros nos preguntamos, hermano, ¿qué nos lleva a ese nivel de fe? Bueno, hermano, amar más a Dios que cualquier disfrute terrenal. Si nosotros valoramos nuestros disfrutes terrenales, nos va a costar, hermano, sacrificar algunas cosas. Vamos a tener, hermano, más miedos a que se enferme nuestro cuerpo, a que se enferme nuestra alma. Vamos a tener, hermano, más temor a pasar un rato de frío, a que nuestro corazón se enfríe espiritualmente. Vamos a tener esos temores, hermano, más que el temor verdadero del Señor. También no debemos olvidar, hermano, una cuarta cosa que quiero compartir con usted son las sugerencias del enemigo. Porque el enemigo, a pesar, hermano, de que no puede entrar a nuestra cabeza ni cambiar nuestra mente, porque Satanás no lee mentes, hermano, no es vidente. De alguna manera, hermano, los pensamientos de este mundo pueden llegar a nuestra mente cuando se los permitimos. Y pueden causar gran confusión y angustia. Y llevarnos a dudar de nuestro Dios, a dudar de nuestra fe y a alejarnos de Dios. Pero hay algo que debemos ver, hermano. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hermano, cuando el enemigo nos tienta, debemos saber algo, que el Señor sabe cómo sostenernos en esa prueba. Cuando el enemigo nos tienta, debemos saber que el Señor sabe cómo sacarnos de ahí. Pero muchas veces no buscamos la ayuda del Señor. Y ahí está el problema. Porque es el Señor el quien sabe guardar a sus justos y sacarlos de ahí. Por lo tanto, hermanos, si estamos siendo tentados por el enemigo y somos, hermanos, por decirlo así, llenos de pensamientos del enemigo, debemos ir ante el Señor en oración y pedirle que nos libere, porque Él sabe guardarnos de estas tentaciones. Ya, hermanos, muchas veces nosotros somos y recibimos, hermanos, estas tentaciones del enemigo, estas ideas, estas acechanzas, hermanos, y sugerencias de dejar al Señor, pero hay un deleite muy grande, hermano, en dejar eso y vencerlo. Porque cuando nosotros, hermano, vencemos eso, hermano, estas promesas como la que tenemos acá de que el Señor sabe librarnos, ahora se volvió tangible porque pudimos verlo en nuestra vida. Por eso hay tanto deleite, porque vemos cómo el Señor nos puede liberar. Y una última cosa, hermano, que puede hacernos entrar en duda y oscuridad. Y yo creo, hermano, que si hay una de las cosas que yo he mencionado que quizás, por decirlo así, hermano, no somos tan responsables nosotros como tal, es, hermano, la falta de respuesta a nuestra oración. Una quinta cosa que nos puede hacer entrar en un momento de duda, de oscuridad, es cuando oramos y oramos y oramos y oramos al Señor, pero no vemos una respuesta. No vemos una interacción de Dios con nosotros. Parece que se hubiera alejado. Es la aparente falta de respuesta en nuestra vida, hermano, a la oración un motivo de nuestro abatimiento, y la verdad sí, hermano.
Porque nosotros decimos, si Dios se preocupase por mi alma, si Dios se preocupase por mí, habría escuchado mis peticiones. Pero no tengo respuesta de él, no hay interés de Dios. Y debemos esperar un momento. Porque, hermano, que Dios no necesariamente diga, que Dios no diga sí a nuestras oraciones necesariamente, no significa que no esté obrando. Que nosotros nos atrevamos a concluir que Él nos ha rechazado porque una respuesta a nuestra oración ha sido retrasada o porque ha sido rechazada, no significa que Dios quiera lo peor para nosotros. A veces hay gente que se molesta y dice, yo estuve orando por esta acción, por este trabajo, por esto en este tiempo. Y ahí está a veces la respuesta del Señor con un no es el tiempo todavía. Pero veamos aquí unas promesas del Señor para refrescarnos cuando veamos, hermano, que aún no hay respuestas del Señor. En Lucas 18, el versículo 7, fíjese lo que dice Lucas 18, 7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y hermano, la pregunta y la respuesta, de alguna manera retórica, la pregunta retórica tiene una respuesta. Dios no se tarda en respondernos. Lo que pasa es que a veces no responde como nosotros queremos. Porque a veces nuestras peticiones son mal hechas. Nuestras peticiones son terrenales. Cosas que Dios no quiere darnos, hermano. Cosas que Dios no quiere traer a nuestra vida. Porque sabe que más bien pueden destruirnos cuando nuestros bienes terrenales son satisfechos. Cuando nuestros apetitos, hermano, más primitivos, por decirlo de una forma, son satisfechos. Para un último pasaje, quiero que vayamos al Salmo 31, hermano. El Salmo 31. Salmo 31, vea conmigo ahí lo que dice el versículo 22. Y esto no solamente se aplica a este punto de la falta de oración, sino a todo, hermano, lo que nosotros vemos sobre la duda y la oscuridad espiritual, en la cual dice aquí el salmista en el Salmo 31, versículo 22, dice, decía yo en mi premura o anticipadamente, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Por lo tanto, hermano, no estaremos nosotros dispuestos a continuar orando, aunque no veamos la respuesta de Dios. No estamos dispuestos, hermano, a ser santos, rectos y puros, aunque vemos que no hay alguna respuesta de Dios. No estaremos mejor buscando, hermano, la sabiduría de Dios cuando nos sentimos alejados de Él, cuando sentimos que tenemos dudas, cuando nos hemos enfriado espiritualmente, hermano, cuando vemos que pasan los años y en nuestra vida espiritual no avanzamos, cuando nos hemos estancado y nos decimos, ¿por qué no? Es que yo ya llegué a un punto donde estoy y la verdad es que no, hermano, todos pudiéramos avanzar. Nuestras dudas pueden ser resueltas, no porque necesariamente tengamos un miércoles de preguntas y respuestas, hermano, sino porque tenemos, hermano, dudas a veces espirituales. Señor, ¿me seguirás amando aún con este pecado? Señor, yo he mirado esto de esta manera. Señor, yo he deseado esto. Señor, ¿me seguirías amando si yo lo hiciera así? Quizás Dios no puede hacer algo conmigo por la edad que tengo. Quizás Dios no puede hacer algo conmigo. Total, yo ya tengo muchas cosas entre trabajo, familia, etc. Y nos ponemos trabas, hermano, que Dios no ha puesto en nuestra vida. Por eso, hermano, debemos preguntarnos la duda y la oscuridad espiritual, ¿por qué llega a nuestra vida? Y aquí hay algunas razones de por qué ha pasado. Puede ser por un pecado en el que volvimos a recaer, hermano. Puede ser, hermano, por sugerencias del enemigo en nuestra vida, hermano. Pueden ser también por falta de respuesta a peticiones que hemos hecho a nuestro Señor. Pero nos damos cuenta que cada una de ellas, hermano, está sujeto a nuestras emociones ante Dios. Que sentimos que Él nos ha abandonado cuando no lo ha hecho. Que sentimos, hermano, que nuestro pecado es más que la gracia del Señor cuando Él ha prometido que su gracia siempre es mayor, hermano. Y Él siempre nos perdona y nos mantiene en su herencia que nos ha dado como hijos.